Buenos días, comunidad, ¿cómo están? Uy, ¿quiénes desayunaron? Yo no, ahí dijo, yo no. Otra vez, buenos días, ¿cómo están, comunidad? Eso, como si hubieran desayunado. De verdad que uno siempre dice como si hubieran desayunado porque cuando uno no desayuna y empieza el día bien, con la barriga contenta, uno está todo el día hasta que llega la hora del almuerzo. Pero bueno, para mí es un placer estar este domingo con ustedes. Con ustedes, hablo de cada uno de ustedes, de poder ver sus rostros. Yo aquí donde estoy puedo ver cada uno de sus rostros. Créanme que sé cuando alguien está hablando con el de al lado y yo, Señor, susúrrale, Padre, susúrrale que mire para acá. Y créanme que para mí, como les digo y les vuelvo a afirmar, es feliz estar acá. Pero me es más feliz poder traer este mensaje que sé que no proviene como tal de mí, sino que viene del Padre. Creo que las personas que estuvieron la semana pasada, ¿quiénes estuvieron la semana pasada? El domingo pasado, a ver, veo manitos, eso me gusta. El domingo pasado estuvieron y pudieron vivir una enseñanza, un mensaje sobre el a pesar de. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? Otra vez el tiempo volvió atrás y se va a repetir el mismo mensaje que pasó, pero no, esta es la segunda parte. Los que estuvieron el domingo pasado se dieron cuenta que el pastor dijo continuará. A mí no me gustan mucho las películas que dicen continuará, porque yo digo, ¿y la otra película dónde está? ¿Ya la sacaron? Pero aquí esta segunda parte y se llama A pesar de qué, a pesar de. Y así como Jenny, que, o sea, es de mi corazón, empezó con esa oración, mi invitación es que ustedes hoy puedan abrir su corazón, abrir también sus oídos y quitarse el velo para lo que el Padre hoy quiere hablarte a ti, así como también me habla a mí. Y este domingo que vivimos esa palabra o esa frase a pesar de, todo el mundo la ha tenido, ¿verdad? Porque yo sé que cada persona que está aquí tiene su propia historia. Algunos han llegado tal vez a este lugar súper agradecidos y feliz de lo que Dios hizo en tu vida durante esta semana, mientras otros tal vez han llegado un poco cansados y todavía siguen en una situación que no comprenden por qué están viviendo. Todos, absolutamente todos, tenemos un a pesar de. Y para algunos, tal vez es una oración que todavía no ha sido respondida. Tal vez para otros es una pérdida, tal vez para otros es una decepción, es una enfermedad o una puerta que se cerró o una puerta que estaba como medio abierta y trácate. Tal vez ese es tú a pesar de. Quizás hoy para alguien es una batalla que absolutamente nadie conoce. Yo por muchos años batallé con una que nadie absolutamente conocía. Así que yo entendía de lo que hablábamos el domingo pasado de a pesar de. Porque a veces escondemos algo y aprendemos a qué, a sonreír, a actuar de que todo está bien, hasta a servir y a continuar y continuar mientras por dentro seguimos preguntándonos cuánto tiempo más yo podré resistir esta situación. La semana pasada aprendimos que Jesús nunca, ojo, nunca nos prometió que tendríamos una vida sin dificultades. Y esto suena un poco difícil a veces de procesar después de vivir una semana un poco tensa y abrumante, pero el Padre tan hermoso nunca nos dijo, van a vivir una vida feliz y van a vivir como en un jardín y van a disfrutar. No, nunca nos dijeron eso. Él mismo dijo que en este mundo tendríamos que aflicciones. Sin embargo, quiero que hoy en este mensaje ustedes puedan recordar esa palabra. Sin embargo, también nos recordó que podríamos confiar porque Él ya había vencido el mundo. Yo creo que a veces esa palabra confiar nos cuesta mucho. A veces yo, mis amigas, me acuerdo que me dicen confía y yo antes me era muy difícil confiar extremadamente y ahora que hemos visto todo esto que ha pasado en la semana y más este mensaje, el confiar a veces es un poco difícil. La fe, ojo, la fe no niega la existencia del dolor y aunque podríamos decir yo tengo fe de que puedo pasar esa situación, pero te entiendo cuando ese dolor todavía está en tu corazón, porque la fe no lo niega, nos enseña que el dolor no tendrá la última palabra. Y hoy ahí donde tú estás, yo deseo en mi corazón y que tú también tengas ese deseo de que ese dolor que estás pasando o que tal vez tú digas, pero es un dolor chiquito, como quien se golpea un dedito del pie y ya luego está bien. Pero ese dedito queda magulladito, ese dedito queda rojo y hoy mi deseo es que tú
puedas ver por encima de ese dolor, lo proceses, pero puedas entender que hay alguien que ya venció el mundo y que está contigo. También la semana pasada aprendimos que nuestra esperanza no depende de las circunstancias, porque las circunstancias cambian. Ojalá tuviéramos todos una circunstancia en la que siempre fuera buena, en la que disfrutáramos, que siempre la pasemos bueno, pero lo bueno para mí es que esas circunstancias cambian. Algunas son buenas, algunas son malas, y hay temporadas en las que todo parece ir 10 de 10. Me salió el trabajo, ya tengo el préstamo, ya compré la casa, me aceptaron en la universidad, me promovieron en el trabajo y todo parece ser perfecto. Pero hay días en los que sentimos que nuestra fe a veces no puede con todo. Y tambalea, y estamos en el barco como literalmente la tormenta que se movía suaz, suaz. Y decimos, la fe, uy, esto es lo último que tengo. Y a veces nos cuesta. Y a otros lo que apenas están como encontrando fuerza para levantarse. Y es entendible vivir con esto, pero por eso nuestra esperanza no puede estar puesta en lo que sucede alrededor de nosotros. Yo me acuerdo que a veces cuando estaba muy chiquita, a veces decían, ¿y cuántos amigos tienen? Y yo mencionaba hasta el vecino de la torre, porque como el vecino me hablaba, yo decía que él era mi amigo. Y obviamente luego que sí me di cuenta que ninguno era mi amigo. Y en esas circunstancias yo decía todo terrible. Cuando era muy chiquita decía todo terrible. Me duele, ¿qué hay mal en mí? ¿Qué pasará? Y medía cuánto me amaba a Dios por las circunstancias que estaba viviendo. Nuestra esperanza debe estar puesta, y deseamos que esté puesta en una sola persona, y esa persona es Jesucristo. Esa persona es Jesucristo. Así que chévere tener una pareja en la que tú confíes, unos hijos, una familia, pero mi deseo es que dependiendo de las circunstancias tú no creas cuánto te ama Jesús, sino que a pesar de esas circunstancias tú sepas que hay alguien mayor que todos los que estamos aquí, que confía en ti, que sabe de ti y que ha vencido al mundo y que hoy camina con nosotros. Esa es una promesa que Él nos dejó, porque Él permanece. Sin embargo, después de la semana pasada de comprender todo esto, el pastor nos dejó unas preguntas que al final yo también me las hacía. Y yo, Señor, ¿qué hacemos cuando sabemos que Dios nos ama, pero todavía duele ciertas cosas? ¿Cómo nosotros seguimos confiando cuando hemos orado y la respuesta aún no ha llegado? ¿Cómo creemos en su fidelidad, de la que tanto nos hablan las personas y la que yo tanto quiero creer, pero cuando lo que estamos viviendo parece contradecir todo lo que sabemos acerca de Él? Porque yo entiendo que es sencillo hablar de la provisión cuando estamos recibiendo la provisión. Yo sé que a veces es más sencillo decir que Dios abre puertas cuando Él ya me abrió esa puerta. Yo sé que es más sencillo decir, Señor, tú eres fiel, cuando Él ha estado siempre que lo esperamos. Pero la fe, repita conmigo, pero la fe comienza a ser probada cuando nosotros tenemos que seguir creyendo mientras todavía estamos esperando. Y yo desearía, porque humanamente, siendo muy vulnerable con ustedes, yo desearía que, muy honestamente, óyeme, yo ya quisiera tener mi novio. Yo ya quisiera. Yo deseo y sueño y tengo anhelos, y en mi Pinterest tengo un montón de cosas. Y a veces digo, Señor, tú sí me estabas escuchando. Yo no veo el novio. Absolutamente ni por ningún lado. Y el seguir creyendo cuesta un poco más. Y eso solamente es una cosita de muchas cosas de las que yo digo, Señor, todavía sigo orando, todavía sigo creyendo. El domingo pasado hablamos de un hombre, Pablo. Terminamos hablando de un hombre, Pablo. Y Pablo hablaba del amor de Cristo de una manera como si él no hubiera vivido una vida difícil, como si él hubiera sido el que hubiera estado al lado del Señor en el jardín y hablado de una manera que uno cree que no hubiera pasado una situación difícil, pero él había enfrentado hambre, peligro, necesidad. Pablo no estaba escribiendo
Él no estaba escribiendo acerca del sufrimiento desde una teoría, desde algo ajeno. Él estaba hablando desde una vida que había atravesado el dolor. Por eso, Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él lo enumera: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y cualquiera dirá: estas son palabras muy exactas, ¿verdad? Y era porque era exactamente lo que él estaba viviendo. Pablo menciona cada una de estas cosas porque eran reales. La angustia era real, todo era absolutamente, él no estaba fingiendo nada. Sin embargo, estaba completamente convencido de que ninguna de estas cosas tenía el poder para separarlo del amor de Cristo. No tenía el poder. Entonces, ¿cómo podía estar seguro? ¿Cómo continuaba creyendo en su caminar en que Dios lo amaba y que cuando sus circunstancias parecían ser diferentes, aún Dios lo amaba? ¿Cómo Pablo entendía esto? ¿Cómo Pablo vivía en ese modo? Porque Pablo había comprendido que él no podía mirar sus circunstancias para determinar cuánto lo amaba a Dios. Y mi invitación es que las circunstancias afuera de este lugar gritan todo lo contrario, ¿verdad? Pareciera que pero Él nos dejó, algo pasó, Él ya no nos ama. Pablo no miraba las cadenas que él tenía en la prisión, ni las heridas de su cuerpo para decidir si Dios continuaba con él. Cuando sus circunstancias intentaban hacerlo dudar del amor de Dios, Pablo dirigió su mirada hacia un solo lugar. ¿Y cuál fue ese lugar? La cruz. La cruz. Y hoy tal vez tú me ves a mí acá, pero mi deseo es que tú puedas ver aquí la cruz. Porque es donde tú estás mirando fijamente, ¿verdad? Estás mirando a los lados, estás mirando para arriba, estás mirando aquí. Y aquí está la cruz. Y Pablo te invita a que hoy tú mires la cruz. Pablo podría haber visto: Dios mío, este grillete que tengo amarrado me pesa. Tengo un hambre que aquí no da ni agua, nada. Pero Pablo aún seguía creyendo que había un Dios que lo amaba. Nada podía separarlo del amor de Él. Y quizás nosotros también debemos dejar de mirar nuestras circunstancias para decidir lo que Dios siente por nosotros. Porque cuando no entendemos lo que Él está haciendo, porque a veces no lo entendemos, o la mayoría de las veces, debemos recordar lo que Él ya hizo. Tal vez tú no entiendes qué está haciendo ahora ni qué va a hacer mañana, pero sí puedes ver y echar un vistazo de lo que Él ya hizo. Cuando no podemos comprender su mano, es decir, lo que Él está haciendo, todavía podemos confiar en su corazón. Y para conocer su corazón tenemos que volver a mirar la cruz. Por eso en este primer punto, o 3 escenas como tú lo quieres ver, cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo, recuerda lo que Él ya hizo, pero en la cruz. Imaginemos por un momento a Pablo entrando a Romanos 8 en este capítulo. No lo hace como alguien que solamente ha escuchado historias acerca del sufrimiento, que le contaron un chisme de cómo había sufrido Juanito Pérez. No, nada de eso. Él estaba viviendo esa situación. Él sabía al interior de cómo era la prisión en la que estaba, el rechazo de las personas y el cansancio de obedecer a Dios cuando el camino se volvía mucho y mucho más difícil. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, cuando llega al final de este capítulo, no escribe desde la incertidumbre, sino con una seguridad que para mí me parecía imposible recibir o decir de alguien que había sufrido tanto. Pero antes de decir que nada podría separarnos del amor de Cristo, Pablo hace una pregunta en Romanos 8, 31 al 32. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y a veces decimos ese versículo, ¿verdad? Como, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Pero falta una parte y dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que se lo entregó, Él lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Él entregó a su propio Hijo por todos nosotros, ¿no nos entregará todo lo demás? Y cualquiera dirá: ¡wow! Señor, ya que tú entregaste a tu Hijo, hay unas cositas que son mínimas, ¿verdad?
Cualquiera podría decir eso. Es que es una cosita chiquita. Del hijo a lo que yo, diferente. Pero a mí me parece hermoso porque Pablo no intenta demostrar que Dios está a nuestro favor, señalando que todo siempre nos saldrá o estará bien. Él no dice que sabemos que Dios nos ama porque nunca nos enfermaremos, porque todas nuestras oraciones serán respondidas una por una o inmediatamente, o que jamás atravesaremos una pérdida. Pablo hace dirigir nuestra mirada hacia la cruz. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Podría mirar la prisión, el hambre, y me rugía su barriga. Pero es como si él dijera que si alguna vez las circunstancias nos hacen dudar de lo que Dios siente por ti, de lo que Dios siente por mí, recuerda, Mapu, recuerda tú que hubo un día en el que Él no se guardó ni a siquiera su propio hijo por amor a ti. Dale un fuerte aplauso a Él. Yo creo que cuando uno le pregunta a una mamá, ¿darías tu propio hijo? Y las mamás, creo que no. Aunque el niño sea lo que sea. No creo. Entregar tu propio hijo. Si Dios entregó lo más valioso para rescatarnos, entonces la cruz se convierte en una evidencia que ninguna circunstancia puede borrar. La cruz. Y a veces cogemos la cruz como si fuera un símbolo y ya. La cruz. Se nos ha olvidado de lo que es la cruz. Un madero. ¿Qué fue la cruz para ti? ¿Qué ha sido la cruz para ti? Para nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Miramos lo que está sucediendo y desde allí intentamos interpretar el corazón de Dios. Si recibimos la respuesta que esperábamos, pensamos que Dios nos ama. Pero cuando la respuesta tarda, o la puerta se cierra, o llega una situación que nosotros no comprendemos, comenzamos a preguntarnos, pero Señor, ¿tú por qué cambiaste? ¿Qué pasó? Permitimos que porque fueran varias, permitimos que una circunstancia temporal nos haga dudar de una verdad eterna. No es una verdad a medias, es una verdad eterna. Pablo, en cambio, nos enseña a mirar a la dirección correcta. No interpretamos, tú y yo no deberíamos interpretar la cruz a través de nuestro sufrimiento. Interpretamos nuestro sufrimiento a través de la cruz. Es la cruz. La cruz. Mirar a la cruz. Pablo en Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. Allá en la prisión, allá sucio. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hubiéramos estado santos, pero no. Cuando éramos pecadores. Dios mostró su amor cuando todavía nosotros éramos pecadores, cuando no lo buscábamos. Él ya había decidido acercarse. Cuando no merecíamos su gracia, Cristo ya había caminado todo lo que tuvo que caminar hacia allá arriba con la cruz. Entonces, si Dios nos amó cuando todavía éramos sus enemigos, porque eso era prácticamente ser pecador, ser sus enemigos, ¿por qué pensamos que dejará de amarnos ahora que somos sus hijos? Yo no sé hoy tú cómo te identifiques delante de Él, pero tú eres su hijo. Y delante de tu Padre tú le puedes decir, he aquí tu hijo. Si no nos abandonó cuando estábamos perdidos, ¿por qué creemos que nos abandonará en medio del proceso? Si entregó a su propio hijo para rescatarnos, ¿cómo podríamos pensar que ahora se alejará cuando más lo necesitamos? Yo por mucho tiempo dije, Señor, yo creo que cada quien tiene su propia historia y cada quien desea cosas en su corazón y anhelos y sueños y metas y proyectos materiales y proyectos emocionales. Y hay un punto en el que uno va creciendo en el que anhela diferentes cosas. Depende, un niño chiquito de pronto anhelará un carrito y de pronto uno de grande anhelará un carro de verdad. Cambian las cosas a veces, diferentes edades. Y
muchas veces en mi corazón yo dije, bueno, Señor, te he servido, he entregado esto, he esperado esto y me he desligado de esto. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no te siento y en el proceso tal vez no te siento? O sea, ¿te veo al final o es en el proceso? Yo no miraba la cruz, miraba mis circunstancias y mis circunstancias decían totalmente, no va a pasar nada de lo que tú deseas. Pero hoy, así como en su momento y todos los días me recuerda el Señor, hoy contemplemos la cruz. Imaginemos a Jesús caminando voluntariamente hacia el lugar de su muerte, porque ahí era donde iba a morir. Él sabía que sería rechazado, humillado y crucificado. Sin embargo, no retrocedió. Y mientras vosotros, como dice en la palabra, mientras nosotros vemos sufrimiento, Dios nos invita a contemplar su amor. No sé cuántos de ustedes siempre les han dicho la cruzito. Y sí, pero nos hemos perdido en el sufrimiento y no hemos contemplado su amor. Ese amor que echa fuera todo temor, ese amor que cambia nuestras vidas, que rebobina nuestros corazones. Mientras nosotros vemos los clavos que tenía en su mano, el Padre nos muestra hasta dónde estuvo dispuesto a llegar para rescatarnos. Rescatarnos. La cruz no es solamente el lugar donde Jesús murió, es el lugar donde el amor de Dios quedó demostrado de una manera que jamás podrá ser cuestionada por tus circunstancias. Así que si tú hoy miras, no a la persona al lado, sino las circunstancias que te rodean, mira la cruz. Mira la cruz. Que tu seguridad, que tu confort, que tu zona segura no dependa de tus circunstancias, sino de aquel que murió en una cruz, de aquel que decidió dar su hijo para rescatarnos. En estos momentos y en esos momentos que hemos vivido situaciones en el país tan difíciles, en esos momentos debemos recordar que el silencio no tiene el poder de cambiar lo que ocurrió en la cruz. De que lo que vivimos no tiene el poder de cambiar lo que nosotros hoy podemos leer y vivir, lo que sucedió en la cruz. Nuestras emociones pueden cambiar. Mi papá me decía mucho que yo, en su amor, porque soy su hija, me decía que yo era una persona de doble ánimo. Y yo, ¿qué quiere decir eso? Y él me hablaba de que empezaba muchas cosas y las otras no las terminaba. Y mi papá me decía, eso va más allá y es porque un día tú te sientes feliz y el otro día te sientes triste. Y yo, eso es mentira. Y yo me puse brava y luego estaba feliz. Y yo decía, pero ¿qué me pasa, Dios mío, Señor? Y medía mis circunstancias, todo lo que vivía en mi vida por esas emociones también que tenía que pasar cuando era más chiquita. Y a veces podemos sentirnos así, tenemos temor, pero eso no significa que hayamos dejado de ser amados. Y hoy la invitación del Señor para nuestra vida es saber, experimentar, vivir que Dios ya demostró su amor por mí, por ti en la cruz. Y tú puedes tener preguntas. Puedes decir, Señor, pero tú todavía puedes tener preguntas y poder confiar en su corazón. Tú hoy puedes no comprender su mano y seguir descansando en su carácter. Hoy tú puedes salir de aquí llorando y diciendo, Señor, pero ¿por qué? No entiendo. Pero al mismo tiempo saber que tú no estás abandonado. Hoy tú puedes salir y vivir lo que humanamente vivimos, como sentimos. No sé si de chiquitos les decían a ustedes, no llore. Y uno con el totazo, no llore que usted es fuerte. Y nos enseñaron a hacer así, a no llorar porque hay que ser fuerte. Bueno, ya, una sacudida y nos vamos. Y a veces sí es así. Pero Dios también nos invita a atravesar ese dolor, pero a poder entender y confiar de que Él todavía sigue ahí, que Él no nos ha abandonado. La cruz no responde inmediatamente cada uno de nuestros ¿y por qué? 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 Pero sí responde la pregunta más importante. Señor, todo lo que yo he vivido y todo lo que he pasado ha tenido sentido, ha tenido propósito. Yo no sé cuántos están aquí y dicen,
He hecho y he hecho y he hecho cosas en mi vida y he experimentado esto y he alcanzado en el trabajo y he cumplido mis sueños. ¿Y qué propósito ha tenido? El confiar en Él, el vivir en Él, el caminar con Él. Yo creo que a veces creemos que esta vida con Dios será absolutamente perfecta, pero nos olvidamos de que en el proceso Él también es perfeccionado, porque nosotros en nuestra debilidad Él es perfeccionado. Y hoy Dios nos invita a hacer otra pregunta, y es que como vivimos mientras las circunstancias todavía no han cambiado, ¿cómo hoy estás viviendo delante de toda esa situación que hemos vivido como país? ¿Cómo respondemos cuando miramos a nuestro alrededor y parece que aquello que esperábamos comienza a desaparecer? Yo creo que para responder esta pregunta tenemos que contemplar a un hombre, aparte de Pablo, que él también tuvo su sin embargo, su a pesar de, y ese es Habacuc. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a Habacuc o han leído a Habacuc, y a veces como que leemos la Biblia rápido y bueno, Señor, ya, amén. Y para comprender estas palabras tenemos que contemplar a Habacuc exactamente, no toda su historia, pero exactamente en uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá. ¿Qué es esa historia? Que se vivió la violencia, la injusticia, todo lo que había aumentado en ese momento. El pueblo se había alejado de Dios y la invasión de Babilonia se acercaba. O sea, esto es una película. Todo, Troya, pasaba de todo. Y Habacuc veía cómo todo lo que él conocía comenzaba a derrumbarse. Y él no lograba comprender por qué Dios parecía guardar silencio. ¿Por qué? Por eso su libro comienza con preguntas totalmente sinceras que cualquier humano tal vez haría. Habacuc ama a Dios y cree en Él, pero no entiende lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Y cuántos de ustedes están aquí diciendo: Señor, yo te amo, 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 pero no entienden lo que Él está haciendo en su vida ahora? Yo creo que porque yo lo amo y lo amo y lo amo, y muchas veces no sé qué está haciendo en mi vida. A lo largo de este libro, Habacuc lleva preguntas delante de Dios y descubre que las cosas no sucederán de la manera que él esperaba. Hubiera sido chévere decirle: Señor, tengo estas preguntas, y él le hubiera dicho: te las voy a responder una por una. Pero no. Y cuando él más preguntaba, más se daba cuenta que las cosas no sucederían de la manera que él deseaba. La crisis no desaparecería inmediatamente y el pueblo tendría que atravesar una temporada muy difícil. Sin embargo, cuando llegamos al último capítulo, encontramos a un hombre diferente. Y déjame decirte que las circunstancias todavía no habían cambiado y la amenaza continuaba allí, pero algo había sido transformado en la vida de Habacuc. Ya no estaba mirando únicamente lo que él está perdiendo, él había vuelto a mirar al Dios que permanece. Por eso Habacuc 3, 17 al 19 dice, y yo creo que varias veces lo has leído y no sé si lo van a colocar acá, pero es Habacuc 3, 17, 19 y dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en los vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y Habacuc estaba viviendo una situación terrible, de injusticia, de violencia. Y estas eran sus palabras: aunque todo pase, aún así me alegraré en el Señor. Aunque todo pase en esta semana, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc no estaba escribiendo como la poesía que podríamos ver aquí acerca de una dificultad pequeña. Él estaba describiendo la pérdida de todo aquello que sostenía la vida de una familia y de una nación. Sin higueras ni uvas no habría alimento ni celebración. Sin la cosecha de olivo y sin ganado, la estabilidad económica también se perdía. Habacuc está imaginando un escenario en el que
queda nada, absolutamente nada aquello de lo que normalmente una persona encontraría seguridad. Y tal vez si tú crees que la uva, que el terreno, que el venado es lo que te da seguridad, vuelvas tú aquí y le digas: aún así me alegraré en el Señor, porque el Señor es mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Sin embargo, después de mencionar todo lo que podría faltar, Habacuc pronuncia unas palabras que aún cambian el completo sentido de todo esto. Y no sé si lo vieron ahí bien o leyeron bien. Dice, en otras traducciones dice aún así, en otras dice con todo o sin embargo. Habacuc no estaba negando la realidad ni fingiendo que la pérdida no le dolía. Él podía ver los campos vacíos, los establos sin animales y las amenazas que sucedían acercándose. La fe de Habacuc no lo lleva a cerrar los ojos delante de lo que está, de lo que ocurre. Le permite abrirlos ante una realidad todavía mayor. La realidad decía de que todo podía desaparecer. Sin embargo, Dios continúa siendo su salvación. La realidad que parecía para todo el mundo decía que ya no tenía fuerzas. Sin embargo, Dios continuaba siendo su fortaleza. La realidad que veían todos decía que no sabía qué sucedería con su futuro. Sin embargo, Dios todavía permanecía sentado en el trono. Habacuc comprendió, y hoy mi deseo, así como yo también me exhorto para comprender que pueden perderse, que pueden faltar muchas de las cosas que recibimos de Dios, pero sin perder al Dios que nos las ha dado. Hoy tú puedes decir: Señor, he perdido todo tal vez, pero yo estoy segura de que no he perdido al Dios que me ha dado cada una de esas cosas. Yo creo que cada quien aquí ha perdido algo que le duele, que le ha lastimado. Una situación, un familiar, algo económico, tu trabajo, emocional. Pero entender de que el Dios que nos las dio todas todavía no ha desaparecido y no va a desaparecer. Él sigue ahí. Y quizás ahí se encuentra una de las preguntas más difíciles para nuestro corazón. ¿Continuaría Dios siendo suficiente si aquello que le estamos pidiendo todavía no llegara? ¿Seguiríamos adorándolo si la circunstancia no cambiara en el tiempo que esperamos? Muchas veces pensamos que nuestra fe se demuestra únicamente cuando recibimos el milagro. Pero Habacuc nos muestra una fe que también puede adorar, que también puede servir, que también se puede postrar mientras todavía contemplamos los campos vacíos. ¿Cómo está tu fe hoy? Si Dios no te da aquello que deseas, ¿seguirías confiando en Él? Y a veces cuesta responder esa pregunta. Y ojo, eso no significa que nosotros no podamos pedirle a Dios que intervenga, ni que podamos orar por sanidad, ni restauración, ni provisión, ni puertas abiertas. No, no es que no podamos hacerlo, no podemos hacer. Podemos creer que Él hace milagros y esperar con fe su respuesta. Pero nuestra adoración no puede depender exclusivamente de recibir aquello que estamos pidiendo. Porque Dios no deja de ser digno cuando todavía no comprendemos lo que Él está haciendo. La fe nunca niega la realidad que estamos viviendo. Nunca. Nunca. Porque hoy vivimos una realidad, ¿verdad? Como país. Y la fe no niega lo que estamos viendo. Simplemente reconoce que existe una realidad superior. Podemos decir: esto me duele, y sin embargo Dios continúa siendo bueno. Podemos decir: Señor, pero todo lo que estamos viviendo, pero Dios continúa siendo bueno. Todavía no veo la respuesta y sin embargo Dios continúa siendo fiel. No entiendo cómo terminará esta historia y sin embargo mi vida continúa en sus manos. Nuestro sin embargo no borra el dolor, pero evita que el dolor se convierta en la única verdad que gobierna nuestro corazón. Y hoy tal vez hay una verdad, una realidad que tú como persona, no como país, sino tú estás viviendo. Todos. Y que al verla, ahí está,
Es una realidad que estoy viendo, mis ojos lo ven. Y la fe no va a hacer que tú digas, si no lo veo, no existe. No. No borrará ese dolor, pero evita que el dolor se convierta en la verdad que gobierna tu corazón. Habacuc podía responder de esta manera porque él había aprendido a confiar en el carácter de Dios. Pero nosotros conocemos ese carácter de una manera todavía más completa, porque cualquiera puede decir, no, pero Habacuc pues conocía a Dios, hablaba con Dios. Pero nosotros conocemos ese carácter de una manera más completa, porque lo hemos visto revelado en Jesucristo. Cuando tú y yo miramos a Jesús acercándose al rechazado, tocando al enfermo, llorando frente a la tumba de Lázaro y entregando su vida en la cruz, descubrimos cómo es el corazón del Padre. Habacuc todavía esperaba al Mesías y nosotros hoy conocemos su nombre. Habacuc no conocía a Jesús, conocía a su Padre y creyó en el carácter de su Padre. Y hoy tú tienes el privilegio, porque eso es un privilegio, de conocer a Jesucristo, el que murió por ti en la cruz, el que no le importó cargar esa cruz y subir y subir y subir, y no le importaron los clavos, no le importaron que le pegaran, no, porque él sabía que había una realidad mayor que superaba el dolor que él sufría, porque él sabía que lo que él iba a hacer iba más allá de sus circunstancias, porque él sabía que todo habría valido la pena, porque iba a ver a su Padre y porque a ti te estaba salvando, porque valía la pena. Y si hoy tú crees que no soy lo suficientemente esto, no estoy lo suficientemente aquello, no alcanzo a esto, me falta aquello, para él fuiste perfecto. Para él fuiste exactamente la talla que era. Y por eso nuestro sin embargo no nace de una actitud positiva ni de la capacidad de convencernos de que todo saldrá como esperamos. Nace de conocer a Cristo. Las circunstancias pueden decirnos que todo está perdido, como lo hemos visto. Sin embargo, Jesús continúa siendo nuestro Salvador. Nuestras fuerzas pueden terminarse, sin embargo, su gracia continúa siendo suficiente. Podemos no saber cómo termina el capítulo que hoy estamos viviendo. Sin embargo, conocemos a aquel que sostiene toda nuestra historia. Lo conocemos a Él. Y si hoy tú no lo conoces, hoy Él quiere presentarse en su vida. Abre la puerta, ábrela, literalmente ábrela y deja que Él entre. Pero ojo, hay que entender que el mensaje no consiste en esforzarnos hasta producir una fe tan fuerte como la suya. Aquí nadie ha dicho, sé el más crack de todos y que no te dé nada y tú... Aquí nadie ha dicho esto. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de permanecer firmes cuando todo comienza a derrumbarse. Descansa en aquel que permaneció fiel cuando enfrentó la angustia, la traición, el abandono y la cruz. Para entender, nosotros podemos decir el a pesar de qué. El a pesar de qué. Hemos cada uno vivido un a pesar de, pero tenemos que contemplar el a pesar de Jesús. Mapo, pero Jesús tuvo un a pesar de. Claro. Permanecemos porque Cristo permaneció primero. Para comprender por qué nosotros podemos permanecer en medio, porque cualquiera diría, yo no puedo, y no puedo, y muy difícil. Pero para comprender por qué nosotros sí podemos permanecer en medio de nuestro a pesar de, vamos a dirigir nuestra mirada a una última escena. Ya no estamos contemplando los campos vacíos de Habacuc, sino un jardín diferente llamado Getsemaní. Y ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Getsemaní, ¿qué pasó? Lo hemos escuchado. Pero es de noche y Jesús sabe exactamente lo que está a punto de suceder. Sabe que Judas viene en camino para traicionarlo, que sus discípulos lo abandonarán y que Pedro negará a conocerlo. Nada más, ese poquitico de cosas. Sabe que será golpeado, humillado y llevado hasta una cruz. Jesús conoce el dolor que se acerca y no intenta fingir que no le afecta.
Mateo nos dice que Jesús llevó consigo con él allá al monte Getsemaní a Pedro, a Jacobo y Juan, y que comenzó a entristecerse y angustiarse profundamente. Yo me imagino a Juan diciendo, no, yo voy con el crack de cracks, él todo lo puede, y que tú de la nada le veas la cara y tú, ¿qué está a punto de suceder? Y sí, él estaba triste, angustiado. El mismo Jesús que había calmado tormentas, sí, sanado enfermos y levantado muertos, ahora cae rostro en tierra delante del Padre. Esta escena nos muestra algo profundamente hermoso. Sentir angustia, sentir esa angustia que a veces llega a nuestro corazón, no significa que no tengamos fe. Jesús no escondió su dolor, ni intentó aparentar que todo estaba bien. Abrió su corazón delante de ¿quién? Del Padre, y expresó con honestidad lo que estaba sintiendo. Mateo 26, del 38 al 39, ese versículo, cada vez que tú tengas la oportunidad de leerlo, yo creo que toca diferente en nuestro corazón. Y dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús, el que levantó a los muertos, el que le dijo a Lázaro, levántate, el que levantó al otro, el que curó al otro, el que multiplicó esto. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Si es posible. Pero si no, Señor, si es posible, que suceda lo que yo quiero, como yo quiera y cuando quiera. Pero si no, que se haga tu voluntad, no la mía. Y qué difícil es hacer esto aquí actualmente, porque Él estaba a punto de ir a la cruz. Pero qué es difícil nosotros a veces también decir, Señor, yo deseo esto y anhelo este trabajo y anhelo este ingreso y anhelo esta persona, anhelo esta chica, anhelo este chico, anhelo esta universidad. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Hay una expresión que cambia completamente esta escena, y es el sin embargo. En la misma decisión que encontramos en su momento Habacuc, pero ahora la escuchamos de los labios de Jesús. La angustia era real, la copa estaba delante de él y la cruz se acercaba. Sin embargo, Jesús permaneció rendido a la voluntad del Padre. No porque no sintiera dolor, ni porque la cruz fuera fácil, sino porque su amor era más grande que todo aquello que tendría que soportar. Jesús también tuvo su propio a pesar de. A pesar de la angustia de Getsemaní, permaneció. A pesar de la traición de Judas, permaneció. A pesar de que sus discípulos huyeran, permaneció. A pesar de los golpes, la corona de espinas y los clavos, Él permaneció. Pudo haberse detenido y decir, aquí me quedé. Pero continuó caminando. Pudo haber llamado a legiones de ángeles y que intervinieran y que mejor dicho, fuera todo esto. Pero decidió entregar su vida. Nada más pareciera. Decidió entregar su vida, de la que algunas veces nos cuentan de chiquitos, de que Jesús murió en una cruz por ti. Pero hoy tú ya no eres un niño chiquito y tu entendimiento no es como el de un niño chiquito a veces. Y yo quiero que tú entiendas de que hay alguien, hay y siempre será ese alguien que murió en la cruz por ti, que Él decidió hacerlo. Y mi invitación hoy es que entiendas que Jesús no permaneció simplemente para darnos un ejemplo de resistencia, como un coach de ejercicio que dice, mira cómo yo lo hago, mira cómo hago el ejercicio, viste que yo puedo, tú también puedes. Eso no fue lo que Él nos dijo. Si solamente contemplamos la cruz como una demostración de fortaleza, podríamos salir de aquí pensando que debemos soportar el dolor como Él lo hizo y esforzarnos cada vez un poco más.
Pero el evangelio, su palabra, anuncia algo mucho más grande, y es que Jesús permaneció para ocupar nuestro lugar, para cargar con nuestro pecado, para reconciliarnos con el Padre y darnos una vida nueva que jamás, escúchame bien, jamás podríamos haber alcanzado por nuestras propias fuerzas. Jamás. Por más de que yo lo intentara, nunca lo iba a alcanzar. Gloria a Dios. Él ya sabía que nunca lo iba a alcanzar. Y que Él decidió dar su vida por alguien que sabía cómo era. Yo tengo a mis hermanos y con Isaac, que es un niño que pregunta mucho. Yo no sé cuándo han tenido la oportunidad de hablar con él, pero él pregunta demasiado. ¿Y por qué? Porque, pues ya esto y tal. De chiquito siempre fue así, no es que haya cambiado, siempre ha sido así. Y él me preguntaba algo, era, ¿y nosotros siendo así? Como al habla, ¿no? Y nosotros siendo así, ¿y él por qué fue tan crack con uno? Uy, no. Y yo me reía, claro, me reía por cómo hablaba. Y yo, ¡ay, Isaac! Y porque él nos amaba. Ojalá hubiera una declaración de amor muy poética, y lo hay. Pero Él nos amaba, Él nos ama y Él nos amará. ¿Qué más declaración de amor hoy tú necesitas para salir de aquí, sabiendo que a pesar de las circunstancias, hoy tú puedes seguir teniendo fe y creyendo en Él? Yo creo que a veces debemos leer, y suena de pronto, no quiero que lo veas ni como un regaño ni nada, pero a veces debemos leer un poquito la palabra. Esthercita, que ella es la luz de mis ojos, y Esther me decía unas palabras, y era como uno puede, por pasar X circunstancia, como uno puede escuchar la voz de Dios. Es que es como tan difícil. Y yo le decía a Esthercita, y le cogía la Biblia que teníamos las dos y decía, aquí está. El autor de Hebreos nos permite comprender qué sostuvo a Jesús mientras caminaba hacia la cruz. Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que estaba representada y que representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amén. Yo no diría, Dios mío, esto no fue pasar vergüenza. La realidad que Jesús veía era mayor, porque Él cargaba la cruz y podría mirar el suelo, pero Él sabía que había una realidad mayor. Jesús soportó la cruz por el gozo que estaba delante de Él. Hoy tú puedes salir de aquí experimentando que hay un gozo más allá de tu realidad, que la realidad que hoy tú estás viviendo, esa no es la última palabra. Ese gozo que se dice aquí en Hebreos, ese gozo era cumplir la voluntad del Padre y abrir el camino para nuestra redención. Cumplir la voluntad del Padre. Cualquiera hecho, ese gozo era para ganar oro y tener una cosa llena de joyas y muchas cosas más materiales. No. Era cumplir la voluntad del Padre y abrir el camino para nuestra redención. Mientras los demás veían un hombre derrotado, Jesús veía hijos regresando hoy a casa. Mientras los clavos atravesaban sus manos, Él veía nuestras cadenas siendo rotas. Mientras la tumba parecía anunciar el final, Dios ya estaba preparando la resurrección. Y nuestros ojos, los discípulos, todavía no podían verlo. Para ellos, el viernes parecía, porque eso sucedió en un viernes, parecía haber destruido todo aquello en lo que habían creído, en lo que habían escuchado y en lo que habían caminado una y otra vez. Mientras caminaban, escuchaban todas las parábolas, decían, esto no tiene sentido. Habían dejado sus familias, sus trabajos y sus antiguas vidas para seguir a Jesús, pero ahora su maestro estaba muerto y una piedra cerraba la entrada de la tumba. Esta realidad era
era difícil de procesar para ellos. Ellos estaban viviendo en ese viernes y pensaban que la historia había terminado, pero el domingo ya venía. El domingo ya llegó. Literal, hoy es domingo. El domingo ya llegó. No hay mentiras aquí. El domingo ya llegó. Y mientras ellos lloraban lo que creían perdido, Dios estaba obrando en algo que todavía no podían ver. O sea, esa palabra que vemos, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Y aunque hoy yo no pueda ver lo que desea mi corazón, sé que Él está obrando. Ahí donde tú estás puedas decir con tus palabras, aunque yo no pueda ver lo que deseo, y lo que deseas. Aunque yo no pueda ver la persona que quiero para mi vida, yo sé que tú sigues obrando. Aunque yo no pueda ver ese trabajo que anhela mi corazón, yo sé que tú sigues obrando. Aunque yo no pueda ver la sanidad en mi familia, yo sé que tú sigues obrando. Esa fe que parece a veces difícil es la que nos invita el Señor. Tal vez algunos de nosotros estamos en ese viernes, vemos la puerta cerrada, vemos una oración sin respuesta o una situación que aparentemente, no tiene ni pie ni cabeza, no tiene solución. Y pensamos que la historia terminó. Pero la cruz y la resurrección nos recuerdan que Dios puede estar obrando, lo que decíamos ahorita, que Dios puede estar obrando incluso cuando nosotros no alcanzamos a verlo. El silencio no significa que Él esté ausente. Y aquello que parece un final todavía puede encontrarse en las manos del Dios que venció la muerte. Por eso nuestra esperanza no está puesta en nuestra capacidad de soportar y de ser fuertes y que miren, yo soy muy fuerte, a mí me pasa una situación y eso no me tiembla nada, ni me duele un poquito. Por eso nuestra esperanza no está puesta en nuestra capacidad de soportar. Habrán momentos en los que nuestras fuerzas no serán suficientes. Y debo decirlo. Que las emociones nos fallarán y no sabremos cómo podremos continuar. Pero no permanecemos porque somos fuertes. Permanecemos porque Cristo permaneció primero. Permanecemos porque Cristo permaneció primero, porque la gracia que Cristo aseguró para nosotros en la cruz ahora sostiene nuestra vida, y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos hoy habita en nosotros. Hoy habita en ti. ¿Qué hay en mí? Él habita en ti. Nuestra fe no comienza como en cuánto podremos resistir, sino en lo que Cristo ya rindió, en lo que Él dio, en lo que Él resistió por nosotros. Por eso, cuando sentimos que ya no podemos continuar, por eso yo no sé hoy tú que estás viviendo y que tal vez ayer estabas, Señor, esta situación económica ya la tengo aquí, ya no puedo más. Estas emociones en las que anhelo una persona, pero yo sé que esa persona no me conviene, pero me sobrepasa esto. Hoy fijamos nuestros ojos en Él cuando creemos que nuestra fe es demasiado pequeña. Recordamos que Jesús es quien la inicia y la perfecciona. Así que hoy, si tu fe es así como un granito de mostaza, literalmente, como ese granito de mostaza, puedes mover montañas. Porque Él es el que la inicia y la perfecciona. Y cuando las circunstancias intentan convencernos de que todo terminó, volvemos a contemplar la tumba, pero la tumba vacía. Cristo permaneció en Getsemaní, permaneció frente a la traición, permaneció en la cruz y después permanece hasta el final. Venció la muerte y salió de la tumba. Por eso hoy tú y yo podemos presentarnos delante de Él con nuestro propio a pesar de. No intentando demostrar que somos suficientemente fuertes. No, esa no es la idea. Que lo presentes diciendo, a pesar de esto yo soy... No. Sino descansando en la fidelidad de aquel que permaneció primero. Porque Él permaneció primero. Hoy ahí donde tú estás, que te puedas levantar, que podamos orar, que podamos
no solamente vivir un momento especial, sino que cada día hay oportunidades. Yo estuve de viaje hace unos días y la persona que daba el seminario o hablaba decía algo que a mí hoy yo lo traigo mucho en mi mente, y es que la situación en la que hoy esté viviendo no significa que no pueda lograr lo que quiero. ¿Y por qué traigo esto? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver? Porque hoy la situación que tú estás viviendo tal vez no se ve cool. Y la situación que vive el país tal vez o definitivamente no se ve bien. Pero lo que vamos a lograr no va a ser por nuestras propias fuerzas. Va a ser porque confiamos en Él, porque creemos en Él, porque nuestra fe está puesta en Él, porque Él ya permaneció primero. Hoy pudimos ver que Habacuc enfrentaba una situación difícil, que Pablo enfrentaba una situación y unas adversidades terribles, que Jesús tenía su a pesar de. Pero hoy quiero que puedas tú y pensar cuál es tu a pesar de. A pesar de, ¿cuál es el tuyo? Cada uno tuvo el suyo aquí. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu a pesar de? ¿Cuál es esa situación que has llevado durante semanas o meses o incluso años delante de Dios? Quizás todavía crees en Él, pero tú todavía tienes preguntas. Todavía sigues adorando, sirviéndole, pero todavía duele. Sigues sirviendo y anhelándolo, pero también necesitas que alguien te recuerde que tú no estás caminando sola. Hoy no solamente llegamos aquí con esos dolores o estas circunstancias personales, ¿verdad? Hoy no estamos solamente así. Hoy llegamos como parte de un país que está herido. No somos ajenos a lo que está viviendo nuestro país, ¿verdad? Durante estos días hemos visto cosas inimaginables, cosas que yo creo que al ver las noticias, al ver las redes sociales, es difícil decir, o sea, por estas circunstancias, tranquilos, todos estamos bien, tenemos fe, vamos para adelante. Es difícil. Vemos familias esperando noticias, personas removiendo escombros, gente que ni siquiera es de la gente que está capacitada para eso, sino que mueve escombros con cucharas, con palas, como con lo que tengan. Hemos visto personas que perdieron en segundos aquello que tardaron años en construir. Negocios, cosas materiales que duelen también. Colombia hoy tiene su propio a pesar de. Como nación tenemos preguntas, sentimos un miedo a veces, un terror, y lloramos con quienes han perdido a alguien, porque no es ajeno este dolor, con quienes todavía esperan una noticia y con quienes no saben cómo volver a comenzar. Pero en medio de todo ese dolor, hoy podemos recordar algo. Como lo dijo Jenny cuando estaba acá adelante, Dios está viendo lo que estamos viendo. Él no es viendo esto de una manera ajena o desde lejos. Él no es indiferente a la familia que llora, al niño que tiene miedo, a alguien que perdió su casa, ni a alguien que espera una llamada que todavía no llega. Nosotros creemos en un Dios que conoce el dolor y que decidió entrar en él. Yo creo que podríamos sentar y llorar y decir por qué. Y Dios nos permite tener este dolor y procesarlo y vivirlo, pero que nuestra mirada no deje de ver la cruz. Que nuestra mirada no deje de ver aquel que permaneció primero. Hoy no sabemos si somos la voz de aliento para una persona que perdió todo. Es a pesar de tuyo, tal vez es el testimonio que tienes para alguien más, para que alguien más lo escuche. A pesar de. Colombia tiene un a pesar de, tú tienes un a pesar de, yo también tengo un a pesar de. Y Él no es ajeno a esto, porque Él también vivió su a pesar de. Así que ahí donde tú estás puedas levantarte, puedas orar, porque no hay nada mejor que sellar este momento con una oración en la cual no solamente diga Señor, gracias por todo, Padre, sino que podamos rendirnos a Él. Que podamos decir, confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Señor, hoy yo vengo aquí
con un corazón en el cual tal vez he medido tu amor por mis circunstancias, en el que estoy pasando. Dile ahí donde tú estás cuáles las circunstancias, situaciones que tú hoy estás viviendo. Señor, hoy tengo mi a pesar de. Hoy estoy viviendo esto. A pesar de que me duela todavía no ver lo que tanto he soñado, a pesar de eso yo todavía creo en ti, yo todavía confío en ti porque tú permaneciste primero. Ahí dentro tú estás, coloca la mano en tu corazón y dile: Señor, hoy yo creo en ti, hoy yo confío en ti, Señor, hoy yo me rindo a ti, hoy yo quiero que sea más de ti y menos de mí, Señor. Hoy, Padre, a pesar de estas circunstancias, y enumera las cuales son, Señor, a pesar de esta enfermedad, a pesar de esta situación económica, a pesar de este trabajo, a pesar de estos estudios, Señor, yo te seguiré adorando, Padre, yo seguiré confiando en ti, así como Habacuc veía los campos vacíos, Señor, yo seguiré alabándote, seguiré gozándome en el Dios de mi salvación, así como Pablo, que vivió en un momento en la prisión en el cual estaba ahí apresado y todavía seguía: Señor, yo te amo, Padre, como tú no me amas, como tú no me podrías amar por todo lo que has hecho por mí. Así como Jesús llegó al monte Getsemaní y se arrodilló y decía: si es posible pasar de mí esta copa, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, hoy te damos gracias por este momento, Padre, porque esto es un refrigerio para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, tu infinita gracia, tu amor. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.